Buenos días, estimados compañeros y profesor. Nuestro grupo está conformado por Hilary Monge, Mariela Gómez, Rachel Espinosa y mi persona, Sebastián Salas. Nosotros hablaremos sobre las bases de datos para IA o inteligencia artificial. A modo de introducción, planteamos estas dos preguntas. ¿Qué es la inteligencia artificial y qué son las bases de datos? Aunque ya es un tema muy hablado hoy en día, iniciemos con qué es inteligencia artificial. Tenemos que la inteligencia artificial es una rama de la informática que se enfoca en la creación de sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Estas tareas incluyen aprender de experiencias pasadas, razonar para tomar decisiones y resolver problemas complejos. Para lograr esto, los sistemas de IA utilizan algoritmos avanzados que le permiten analizar grandes cantidades de datos, identificar patrones y hacer predicciones. Por ejemplo, los asistentes virtuales como Siri y Alexa, las cuales usan IA para entender y responder a nuestras preguntas, adaptándose y mejorando con cada interacción. Teniendo en cuenta esta definición de inteligencia artificial, ¿qué son las bases de datos para IA? Las bases de datos para IA funcionan recolectando y organizando datos de manera estructurada. Esto facilita su acceso y su uso por los algoritmos de inteligencia artificial. Estos datos se utilizan para entrenar modelos de aprendizaje automático que son capaces de identificar patrones y hacer predicciones. Sin bases de datos robustas y bien diseñadas, el desarrollo y funcionamiento de los sistemas de IA serían imposibles. Las bases de datos no solo almacenan la información necesaria para entrenar modelos de IA, sino que también facilitan la actualización y mejora continua de estos sistemas. A medida que se recopilan nuevos datos, los modelos de IA pueden refinarse y volverse más precisos. Además, estas bases aseguran que los datos son accesibles y utilizables de manera eficiente, permitiendo a los sistemas de IA aprender de manera constante y adaptarse a nuevas situaciones y desafíos. A continuación, mi compañera les hablará sobre los tipos de bases de datos para inteligencia artificial. Ahora veamos algunos de los tipos de bases de datos que son utilizadas en inteligencias artificiales. Primero tenemos a las bases de datos relacionales. Estas son fundamentales en la inteligencia artificial debido a su capacidad para almacenar datos de manera estructurada. Esto permite realizar consultas eficientes, lo que es crucial en el contexto de la inteligencia artificial, donde la manipulación rápida de datos es esencial para el desarrollo y el despliegue de los modelos. Por otro lado, las bases de datos no SQL son ampliamente utilizadas en la inteligencia artificial por su capacidad para manejar grandes volúmenes de datos no estructurados. En la IA nos enfrentamos a datos de texto, imágenes, audio y videos, entre otros, que pueden no seguir un formato predeterminado. Las bases de datos no SQL son ideales para este tipo de datos, lo que permite un manejo eficiente y escalable en los proyectos de IA. El almacenamiento en la nube juega un papel crucial en la inteligencia artificial al proporcionar escalabilidad y acceso a grandes conjuntos de datos desde cualquier lugar. Esto permite a los equipos de IA trabajar con grandes volúmenes de datos sin tener que preocuparse por limitaciones de almacenamiento o problemas de accesibilidad. Estos son proveedores de servicios en la nube que ofrecen una variedad de opciones de almacenamiento de datos, incluidas bases de datos relacionales, no SQL y servicios de almacenamiento de objetos. Los servicios en la nube son fundamentales en la IA para proporcionar escalabilidad y acceso a grandes conjuntos de datos desde cualquier lugar. Además, ofrecen servicios de bases de datos gestionadas que simplifican la implementación y la gestión de bases de datos en entornos en la nube. Entre sus ventajas están que ofrecen una amplia gama de servicios de almacenamiento de datos que se adaptan a diversas necesidades de aplicaciones de inteligencia artificial, proporcionan escalabilidad instantánea y recursos bajo demanda para manejar grandes volúmenes de datos, permiten el acceso remoto a los datos desde cualquier ubicación, lo que facilita la colaboración en proyectos de inteligencia artificial distribuidos. Como desventaja pueden implicar costos adicionales, especialmente a medida que aumenta el uso y la demanda de recursos en la nube, y la dependencia de un proveedor de servicios en la nube puede plantear preocupaciones sobre la seguridad y la privacidad de los datos. Ahora tenemos los lagos de datos o data lakes. Estos son sistemas de almacenamiento que permiten almacenar datos en su forma original, por ejemplo, estructurados, semiestructurados y no estructurados, todo esto a gran escala. Como ejemplos tenemos a Hadoop y a Amazon S3. Ahora sobre la importancia de los datos en la inteligencia artificial, primero tenemos la calidad, que la calidad de los datos es fundamental para entrenar modelos precisos.
Es crucial contar con datos limpios y bien etiquetados. Los modelos de inteligencia artificial son tan buenos como los datos con los que se entrenan, por lo que la calidad de estos datos juega un papel crucial en el éxito de cualquier proyecto. También los modelos de inteligencia artificial requieren grandes cantidades de datos para aprender patrones complejos y realizar predicciones precisas. Cuanto más datos tengamos disponibles, más capaces serán nuestros modelos de capturar la complejidad de los fenómenos que intentamos modelar. Bueno, ahora corresponde hablar sobre los procesos de manejo de datos en inteligencias artificiales. La gestión de datos con inteligencia artificial consiste en gestionar de forma estratégica y metódica los activos de datos de una empresa, empleando tecnologías de IA para mejorar la calidad de los datos, los análisis y las tomas de decisiones. Esto puede incluir todos los procedimientos, directrices y métodos técnicos empleados para recopilar, organizar, almacenar y utilizar datos de forma eficaz. Este proceso de manejo de datos en inteligencia artificial se puede dar de la siguiente forma. Primero es la recolección de datos, se puede utilizar redes sociales. Aquí se usan técnicas de web scraping y APIs para extraer grandes datos de plataformas como Facebook, Twitter, Instagram y otras. También se pueden usar sensores, que son dispositivos de IoT como cámaras, sensores de movimiento, micrófonos que recopilan información en tiempo real del entorno físico. Y también se pueden utilizar transacciones comerciales, pues los registros de inventario y las bases de datos de clientes son fuentes importantes de datos sobre transacciones y el comportamiento de los consumidores en entornos empresariales. Luego el proceso continúa con el procesamiento de datos. Aquí se pueden realizar, por ejemplo, limpieza de datos. Los algoritmos de inteligencia artificial pueden encontrar y corregir problemas, incoherencias y duplicaciones. También se puede dar la transformación de datos, que son técnicas y procesos que se aplican a los datos simples con el fin de prepararlos y convertirlos en un formato adecuado para el entrenamiento de modelos de aprendizaje. También está el análisis de datos. La inteligencia artificial puede realizar funciones de reconocimiento de patrones y modelado predictivo, y así ayuda a las organizaciones a tomar decisiones basadas en esos patrones o esos modelos. Otros serían el procesamiento del lenguaje natural o el procesamiento de video e imagen. Y luego el proceso termina con el almacenamiento y gestión. Estos se pueden realizar en bases de datos relacionales. Estas son ideales para datos estructurados y con esquemas bien definidos, por ejemplo, MySQL, PostgreSQL u Oracle. También para bases de datos no SQL. Estas se dividen en bases de datos de documentos, que estos almacenan datos semiestructurados como documentos JSON o XML. Y también están las bases de datos de grafos, que estas son útiles para datos que se representan mejor como grafos o redes. Hay otras herramientas y tecnologías como Apache Spark, contenedores como Docker, Kubernetes, que facilitan el manejo, el procesamiento y la escalabilidad de grandes volúmenes de datos en entornos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha demostrado numerosas industrias al utilizar grandes volúmenes de datos para entrenar y mejorar los modelos predictivos y de análisis. En este caso, diversas aplicaciones de la IA basadas en conjuntos de datos específicos han demostrado ser efectivas en áreas como el reconocimiento de imágenes, el procesamiento del lenguaje natural y los sistemas de recomendación. Estos ejemplos no solo muestran el poder de la inteligencia artificial para automatizar y optimizar tareas complejas, sino que también destacan cómo esto puede personalizar experiencias de usuario y mejorar la toma de decisiones en tiempo real. Para el reconocimiento de imágenes está el uso de ImageNet, el cual es un conjunto de datos con más de 14 millones de imágenes
el cual es utilizado para entrenar y evaluar el modelo de reconocimiento de imágenes. En este caso es utilizado para desarrollar y evaluar arquitecturas populares de aprendizaje como por ejemplo ResNet o AlexNet. Este conjunto de datos contiene imágenes de diferentes categorías, lo que hace diverso y extenso el entrenamiento y evaluación de modelos. En este caso, es una técnica utilizada en visión por computadora para identificar y categorizar el contenido principal de los objetos, ya sea en una foto o en un video. Esto permite el reconocimiento de objetos como por ejemplo un operador humano, analizar fotografías para determinar si incluyen objetos generales como automóviles, personas, examinar exploraciones en búsqueda de enfermedades, ya sea por medio de tomografías o resonancias magnéticas. El procesamiento del lenguaje natural. Para el procesamiento del lenguaje natural tenemos Wikipedia y Common Crawl. Wikipedia es una enciclopedia en línea gratuita y de contenido abierto que contiene millones de artículos, y Common Crawl es una organización sin fines de lucro que realiza la extracción, transformación y análisis de datos de web abiertos. En este caso se utilizan en los chatbots para servicio al cliente, educación, atención médica. Es importante tomar en cuenta que la seguridad de los datos es crucial para proteger la información personal de los usuarios, de su acceso y uso no autorizados. Por lo tanto, se deben cumplir ciertas regulaciones de privacidad, como por ejemplo el Reglamento General de Protección de Datos, el cual establece reglas para recopilación y uso de los datos personales. Por otro lado está la Ley de Privacidad del Consumidor de California, el cual le otorga a los consumidores más control sobre sus datos personales y garantiza a los consumidores mayor derecho sobre conocer qué información la empresa está recopilando, el derecho a eliminar la información, el derecho a optar por no vender o compartir su información personal y el derecho a la no discriminación por ejercer sus derechos. Para el caso del sesgo en los datos, los modelos de inteligencia artificial pueden estar sesgados si se entrenan con datos que no son representativos de la población objetivo, lo que puede llevar a resultados discriminatorios o inexactos. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que es el futuro de las bases de datos en inteligencia artificial. Primero, esta podría optimizar consultas y mantenimiento de base de datos. Esto porque se pueden incorporar técnicas de inteligencia artificial para optimizar automáticamente las consultas. También ajustar los índices, gestionar la asignación de recursos y realizar tareas de mantenimiento de manera inteligente. Esto podría conducir a un mejor rendimiento y eficiencia mejorados de las bases de datos. También podría traer nuevas tecnologías, por ejemplo, bases de datos cuánticas. Con el desarrollo de la computación cuántica se prevé la aparición de bases de datos cuánticas que aprovechen las capacidades de procesamiento cuántico para realizar operaciones complejas y cálculos masivos en grandes conjuntos de datos. Y también está el almacenamiento distribuido. A medida que los volúmenes de datos continúan creciendo, las bases de datos podrían adoptar enfoques de almacenamiento distribuido más avanzados, con el uso de redes de almacenamiento distribuidas y resistentes a fallas, basadas en tecnología como blockchain. Para finalizar, daremos algunas conclusiones. Como primer punto, como han podido ver, las bases de datos desempeñan un papel fundamental en el desarrollo y la implementación de sistemas de la inteligencia artificial, ya que permiten almacenar, organizar y proporcionar acceso eficiente a los grandes volúmenes de datos necesarios para entrenar y ejecutar modelos de IA. Por otro lado, se han explorado diferentes tipos de bases de datos utilizadas en IA, como bases de datos relacionales, de grafos y opciones de almacenamiento en la nube. Cada una de ellas ofrece ventajas y se adapta a diferentes requisitos de datos y aplicaciones de IA. Además de esto, tenemos que la calidad, el volumen y la diversidad de los datos son cruciales para el éxito de los proyectos de IA.
Los procesos de manejo de datos que incluyen recolección, preprocesamiento, almacenamiento y análisis son fundamentales para garantizar que los modelos de IA se entrenen con datos precisos y representativos. Si bien la IA ha permitido la creación de numerosas aplicaciones innovadoras basadas en datos, como reconocimiento de imágenes, procesamiento del lenguaje natural y sistemas de recomendación, también plantea desafíos importantes, como la privacidad, seguridad de los datos, el sesgo de los datos y la escalabilidad. El futuro de las bases de datos en IA es prometedor. Con avances esperados en optimización automática, nuevas tecnologías como bases de datos cuánticas y enfoques de almacenamiento distribuido más avanzados. En cuanto a la inteligencia artificial, los datos siempre serán fundamentales para el avance continuo, lo que significa que la sinergia entre bases de datos e inteligencia artificial seguirá evolucionando y desempeñando un papel crucial en el desarrollo de nuevos sistemas que serán cada vez más sofisticados y capaces. Eso sería todo por nuestra parte y muchas gracias por su atención.